Vamos a comenzar el programa hablando de la denominada ley del odio, algo que el gobierno tiene en gateras y que pretende aprobar, que es una ley mordaza para la prensa. Pero vamos a ver qué ha pasado en otras partes del mundo donde se aplicó la denominada ley del odio. En Venezuela, los venezolanos conocen en carne propia de qué se trata. Estamos con Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, que en Venezuela cumple un rol muy importante en defensa de la democracia y de la libertad de prensa. ¿Qué tal, Carlos? El gusto de saludarlo. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar un rato. ¿Usted me está escuchando bien? Sí, le estoy escuchando bien. ¿Usted me escucha bien? Ahora sí, perfectamente bien. Bueno, Carlos, ¿cómo fue lo de la ley del odio en Venezuela? ¿Cuándo se legisló? ¿Cómo se aplicó y a quiénes afectó? Bueno, a ver, la ley del odio se aprobó. El nombre completo es Ley contra el Odio y la Convivencia Pacífica, y eso tiene un nombre muy largo y rimbombante, pero se aprobó en el año 2017 y lo aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces tiene un vicio de origen porque la Asamblea Nacional Constituyente no está facultada para hacer leyes, ¿no? Pero bueno, esa ley es inconstitucional, pero sí es una ley que se publicó y se empezó a aplicar en noviembre, a partir del 8 de noviembre del año 2017. Y ya en ese primer año ya se aplicó en un primer caso, ¿no? Al siguiente año, en el 2018, ya fueron 13 casos, en el 2019 10 y después en el 2020 21, y se ha ido utilizando con mucha frecuencia. Es una ley o una norma que se caracteriza por una imprecisión con lo que se define como delitos o expresiones de odio y sanciones muy duras. Por ejemplo, contempla sanciones de naturaleza penal de 10 a 20 años por expresiones de odio, una cifra que es superior a un castigo que podría recibir un homicidio. Entonces, las expresiones de odio tienen una sanción más dura, más fuerte, que la que podría tener un delito de odio que sea el homicidio. Y bueno, se ha venido aplicando desde esa fecha, progresivamente aumentando el número de casos, ¿no? Claro, el tema es qué se entiende como expresiones de odio y allí está verdaderamente la clave de la cuestión. Cualquier crítica al gobierno de repente puede ser considerada por el régimen como una expresión de odio, ¿no? Claro, y ese es el punto, ¿no? El punto es que como no hay o sea, aquí lo que se está utilizando es la figura de delitos o expresiones de odio que existen en algunos países por las consecuencias históricas que ha tenido. Por ejemplo, el caso del nazismo en Alemania, ¿no? Que tiene unas implicaciones, o en el caso de algunos lugares donde las expresiones de odio se traducían en violencia con determinados grupos. Pero aquí en Venezuela se ha utilizado para básicamente castigar toda crítica, toda dimensión de cuestionamiento al poder público, y por lo tanto vacía, ¿no? Vacía de alguna manera el sentido de la vida democrática. Es decir, la libertad de expresión es una garantía para que los ciudadanos puedan hacer escrutinio de lo público. Cuando se castiga de esta manera, y por lo tanto, en el caso venezolano, por ejemplo, se ha castigado a un periodista que dio información sobre el COVID, a personas que han dado información sobre una situación de corrupción o casos de humor. Entonces se ha utilizado esa expresión de delitos o expresión de odio para castigar toda crítica, ¿no? Básicamente eso. Bueno, una censura, un bozal a la prensa. ¿Qué ha venido pasando? Me gustaría, Carlos, que usted nos pueda contar desde que Chávez irrumpió en el poder y lo siguió Maduro con los medios de prensa en Venezuela. Bueno, a ver, Chávez inaugura un modo de relacionamiento con la prensa. La primera cosa es que Chávez muy pronto empieza a hacer un programa dominical muy largo que se llamaba Lo Presidente, y empieza a utilizar intensivamente los medios de comunicación, los usaba con mucha fuerza. Y allí se empezó a dar un proceso de descalificación a todo medio de comunicación, periodista,
que hiciera críticas al gobierno. Entonces, lo que ocurría era que después de eso se documentaban muchísimos casos de violencia contra periodistas. Es decir, se hablaba mal contra los periodistas iban a hacer una cobertura y después tenían casos de agresiones físicas y ataques, ¿no? Y eso empezó siendo la primera fase, la lógica de criticar, cuestionar el trabajo de los periodistas. Después se hicieron cambios normativos, se aprobaron una reforma del Código Penal, se aprobó una ley de responsabilidad social en radio y televisión, y se fue progresiva, o sea, convirtió la relación entre el periodismo y la libertad de expresión con el poder, que es un garante de alguna manera de ese, como yo decía antes, del escrutinio de lo público, se convirtió en una relación muy tensa y de hostigamiento permanente. La primera parte fue de pleito muy fuerte con la televisión. Eso culminó en el 2007 con el cierre de RCTV en una primera etapa. Después la sacada de todos los programas de noticias. En Venezuela no se pueden ver programas de noticias nacionales o internacionales auténticamente libres. En Venezuela está bloqueado CNN en español, NT24, se han bloqueado programas internacionales que hacían programas especiales, es decir, las cable operadoras no pueden difundir esos contenidos. Por eso usted va a encontrar que hay canales especiales en YouTube para Venezuela de algunos de estos medios que permiten ofertar algunos contenidos relativos a Venezuela en esos canales. Es decir, se bloquearon los canales nacionales, después los canales internacionales, después siguió una arremetida con las emisoras de radio. Por ejemplo, en el día de hoy se conoció el cierre de 12 estaciones de radio en la zona, en el estado Zulia, que es un estado limítrofe al occidente del país con Colombia, y se cerraron hoy 12 estaciones de radio, ¿no? Eso quiere decir que lo que es radio y televisión se golpeó muy duramente. Después en Venezuela había alrededor de unos 100 periódicos, especialmente regionales, con mucha fuerza. La prensa regional en Venezuela era muy importante. Y bueno, de unos 100 periódicos que había hace algún tiempo, ahora circulan alrededor de 10 o 12 periódicos y circulan muy poquito y no todos los días. Bueno, muchas limitaciones y prácticamente prensa libre, por lo que usted me está diciendo, no ha quedado. Eso también, evidentemente, con estos antecedentes, clausuras, expropiaciones, golpizas a periodistas, lleva también al temor y a la autocensura, ¿no? Claro, uno de los grandes temas, o sea, toda esta política está orientada a la construcción del miedo. Es decir, que tú tengas el temor de expresarte, de decir algo. En el caso venezolano, lo que ha venido ocurriendo es que, por supuesto, al estar los medios restringidos, la gente va a buscar y a difundir información ¿dónde? En las redes sociales. Han surgido plataformas de medios basados en web. Algunos medios tradicionales se han convertido en plataformas web, es decir, páginas de internet. Y también los ciudadanos buscan información allí. Y en los últimos 2, 3 años ha aumentado la presión y la persecución en los contenidos y personas que difunden información por esas vías. Entonces, claro, el tema ahí básicamente es construir el temor y construir el miedo. A pesar de eso, o sea, a pesar de que esa es la política, y yo creo que efectivamente en muchos sectores se ha instaurado el miedo, la inhibición. En Venezuela seguimos documentando casos, más o menos cada 2 días documentamos un caso en el que alguien decidió levantar la cara y seguir informando. Entonces eso quiere decir que ese pulso sigue, por supuesto, con más limitaciones y más dificultades, pero hay un ecosistema, digamos, que todavía hace circular información. Pero cada vez más ese ecosistema está siendo golpeado desde el poder. Carlos, ¿ustedes imaginaron antes de la llegada de Chávez que iban a llegar a vivir, más allá de todos los problemas políticos que tiene nuestra querida Latinoamérica, una situación así, con prácticamente más de 6 millones de venezolanos en la diáspora, en el exilio, con políticos opositores perseguidos, con medios clausurados? ¿Imaginaron que esto podía derivar en semejante cosa? No, nadie lo imagina, ¿no? Nadie lo imagina. Por eso hay que estar alerta. Nosotros desde el primer día estuvimos muy alerta. Nosotros somos una organización que tiene 20 años haciendo este trabajo, pero desde el primer momento, y hacíamos este trabajo antes de que la organización existiera, para nosotros es muy importante preservar todo lo que tenga que ver. Hay 2 indicadores clave. Uno,
cuando desde el poder se empieza a atacar a los medios de comunicación bajo pretendidos argumentos de crítica, que en algunos casos pueden ser legítimas, ¿no? Porque el papel de los medios no siempre es el más adecuado. Pero cuando desde el poder se empieza a hacer eso, hay que levantar las alarmas. O cuando empieza a intervenirse el poder judicial o pretende nombrarse a los jueces o controlar el poder judicial, hay que levantar las alarmas. Porque eso básicamente contribuye al deterioro de la institucionalidad democrática. No lo imaginamos y nadie imaginó que la tragedia venezolana llegara a este calado. Por eso muchas veces en el debate siempre dicen, no, eso a nosotros no nos puede pasar. A todo le puede pasar. A cualquier país, a cualquier sociedad le puede pasar. La democracia es un valor muy poderoso como idea y que sin duda es una de las principales modelos políticos con todas sus imperfecciones. Es muy fuerte, tiene mucha fortaleza, pero hay que cuidarla, no hay que descuidarla. Y eso básicamente es una tarea de los ciudadanos y de las personas, ¿no? Hay que cuidarla porque puede ser muy vulnerable y hay cada vez más una suerte de tolerancia en la región a algunas cosas que son inaceptables. Tú mencionabas Nicaragua, pero también hay otros países donde empiezan a pasar cosas que no deberían hacer, no deberíamos aceptar y no deberíamos tolerar y deberíamos levantar de alguna manera nuestra voz para y hacer algo para que esas cosas no ocurran. A todos le puede pasar. No estamos exentos de nada. A cualquiera le puede pasar. Y eso hay que tenerlo muy presente y por eso hay que cuidar la libertad de expresión como una herramienta del escrutinio del poder, garantizar el balance de poder con el poder judicial y estar muy atento cuando desde el poder, desde los ejecutivos se pretenden instaurar modelos en los que ese balance no existe.